Muchas gracias. Sí. Ahora sí que estamos grabando. Sí. Entonces, vamos a hacer repito, está en el archivo que se llama Unidad 4, parte 1, de los ejercicios que están al final. Es el número 6 y es del modelo 2020. Me estoy saltando sobre todo los que ya hicimos, que eran del modelo 2021, y que algunos de hecho no lo hemos terminado, pero lo hacemos la próxima semana cuando terminemos todo. Ya, entonces dice, una empresa de arriendo de autos cobra 70.000 pesos cuando su vehículo recorre 50 kilómetros y 1.200 pesos, perdón, 120.000 pesos cuando su vehículo recorre 100 kilómetros. El cobro que realiza la empresa para el vehículo A en términos de los kilómetros recorridos se modela de la forma f de x igual a mx más n. La pregunta entonces ahora es, ¿cuál será el cobro del vehículo A cuando recorre 200 kilómetros? ¿Sí? Entonces aquí tenemos algo que es re importante porque aquí específicamente me dicen que esto es una función afín. ¿Sí? Tiene una forma mx más n. Hay varias formas de razonar esto. ¿Sí? Hay varias formas de razonar. Entonces, yo podría partir pensando en los dos datos que me dan. Fíjate que esto es una recta. ¿Sí? La función afín es una recta. Así que aquí yo tengo 2 puntos en mi recta. Otra cosa que es importante de entender es que aquí hay 2 variables, que son los kilómetros que recorre versus el dinero que me cobra. ¿Sí? Entonces, mira, si yo recorro 50 kilómetros, voy a pensar, entonces, perdón, otra cosa importante también, antes de partir. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? ¿Qué significa cuando yo digo f de x igual a mx más n? ¿Qué es lo que es la x? ¿Qué es lo que es la f de x? Y aquí entonces llegamos a un tema, que creo que lo habíamos comentado la semana pasada. Usualmente el dinero va a ser mi variable dependiente. ¿Sí? Porque claro, mientras te fijas que lo que yo voy a pagar en el consumo del vehículo, el arriendo del vehículo, va a depender de cuántos kilómetros recorro. ¿Cierto? Y eso casi siempre es así. Mira, si yo digo, el dinero que yo voy a pagar si voy a comprar manzanas va a depender de los kilos de manzanas que compro. Si yo pienso, el dinero que me van a cobrar en la boleta de la luz va a depender de la cantidad de kilowatts de consumo que tengo de luz en el mes. ¿Sí? Entonces, justamente el dinero usualmente yo diría que casi como el 99.9% de los casos es la variable dependiente. ¿Sí? Recordemos que la dependiente significa que depende de la otra. En este caso, mi x se va a referir a los kilómetros que recorro y mi f de x corresponde entonces a el dinero que voy a pagar. ¿Ya? Eso entonces es una cosa. Los datos entonces que me dan son, tengo que recorro 50 kilómetros y entonces voy a pagar 120.000, espera, lo estoy leyendo mal. Dice, una empresa de arriendo de autos cobra 70.000 pesos cuando su vehículo A recorre 50 kilómetros. Entonces si la X es 50, mi I va a ser 70.000. ¿Sí? Y dice que voy a pagar 120.000 pesos cuando el vehículo recorre 100 kilómetros. ¿Sí? Entonces, otra cosa importante en este tipo de ejercicios que también hay que, y lo comentábamos creo en algún momento, es que hay que distinguir entre lo que significa la proporcionalidad versus lo que significa una función afín. De hecho, la proporcionalidad se puede entender como una función, pero no toda función afín es una proporcionalidad. ¿Sí? Creo que eso también lo habíamos comentado la semana pasada. Cada uno de estos problemas que tiene un costo base, ¿se acuerdan en la clase pasada que decíamos, hay un cargo base por, no sé, el consumo de la luz, y a eso se suma, eso ya entonces no es proporcionalidad directa. ¿Sí? Bien.
Eso entonces es lo que tenemos. Entonces, ¿qué yo lo que tengo que hacer? Es encontrar, y me preguntan aquí, es, ¿cuál será el cobro del vehículo A cuando recorra 200 kilómetros? Entonces, yo tengo que encontrar mi función, ¿sí? Tengo varias formas de hacerlo. Una de ellas, y que creo que es una de las más simples, es pensar que esto en el fondo es una recta. Entonces podría usar lo que conocemos como la ecuación de la recta para obtenerlo, ¿sí? Otra alternativa que tengo, y creo que también sería bastante lógico, sería usar como un sistema de ecuación, ¿sí? Entonces, decir, para calcular el m y el n, creo que eso nos conviene. Mira, cuando yo digo que tengo que f de x es igual a mx más n, y mi primer dato me dice que si x es 50, y es igual a 70.000, te fijas que lo estoy diciendo ahora en términos de x e y. Entonces eso quiere decir que f de 50, ¿cierto?, es igual a 70.000. O sea, y dijimos que el f de x es mx más n. Entonces estoy diciendo, si la x es 50, eso significa 50m más n es igual a 70.000. Mi otra afirmación dice x igual a 100, entonces y es igual a 120. Es decir, f de 100 es igual a 120.000. Es decir, 120.000 va a ser igual a 100m más n. Entonces aquí yo tengo un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas. Las incógnitas son m y n. Mi primera ecuación, la repito, es 50m más n igual a 70.000. Mi segunda ecuación va a ser 100m más n igual a 120.000. Y yo aquí entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, la m y la n. Y podemos recurrir a las estrategias que conocemos para resolver ecuaciones. Puedo, por ejemplo, restarlas, ¿sí? Me conviene restarlas, de hecho, porque si las resto se van a cancelar las n y voy a calcular las m de inmediato. Te fijas, voy a decir, partamos por voy a decir, ya, 50m más n menos 100m menos n. Te fijas, se cancelaron las n y me quedan menos 50m. Y eso va a ser igual a 70.000 menos 120.000. Y eso van a ser entonces menos 50.000. Entonces tengo menos 50m igual a menos 50.000. Es decir, mi m va a ser igual a menos 50.000 dividido en menos 50. Y eso es, ya se cancelan los negativos, 50.000 dividido en 50 son 1000. Entonces mi m es igual a 1000. Yo ahora tengo que calcular el n. Para calcular el n puedo usar cualquiera de las dos ecuaciones anteriores. Me conviene la más simple siempre. Y voy a decir entonces que como 50m más n es igual a 70.000, entonces el n va a ser 70.000 menos 50m. Reemplazo el m que dijimos que vale 1000 y entonces me da que el n va a ser, tengo 70.000 menos 50 por 1000. Eso me da 20.000. El n entonces vale 20.000. Y ahora ya estoy en condiciones de contestar la pregunta. Porque aquí la pregunta era, ¿cuál será el cobro del vehículo cuando recorre 200 kilómetros? Y digas que mi f de x, al final de cuentas, como calculé el m y el n, va a ser 1000x más 20.000. A todo esto, pongamos un paréntesis. Pongamos el siguiente supuesto. Voy a arrendar un vehículo. Entro y digo, arriéndame el vehículo, ¿sí? Yo aún no he pagado, no he recorrido ni un solo kilómetro y tengo un cobro base.
¿Cuántas veces cobro en este caso? Si yo sé que f de x es igual a 1000 por x más 20.000. La x representa los kilómetros que estoy recorriendo. Estoy suponiendo que la x es 0. ¿Sí? ¿Cuánto tengo que pagar? 20.000. Yo reemplazo el 0 y digo f de 0 sería 1000 por 0, que es 0 más 20.000, 20.000. Y eso pasa siempre. ¿Se fijan? En este tipo de cuestiones de arriendo y cosas así, o de tarifas, incluso uno tiene una tarifa, un pago base. Ya, entonces ya tengo la f de x y ahora voy a calcular la f de 200. Para calcular la f de 200 voy a tomar 1000, lo multiplico por 200 y a eso le sumo 20.000. Tengo entonces 1000 por 200 más 20.000. Eso me da 220.000. Ah, se me olvidó leer las alternativas. A, 200.000. B, 220.000. C, 240.000 y D, 280.000. En este caso la alternativa correcta es la B. 220.000. Eso es. Vamos con lo siguiente. Esto dice... esto tiene un tema como de gráfica, pero yo creo que vamos a tratar de comentarla a ver si... no tiene ningún dibujo, pero sí hace referencia a la gráfica. Y creo que es importante que lo revisemos. Esto. Dice lo siguiente. Considera la función f de x igual a mx más n. Con dominio el conjunto de los números reales. Se puede determinar el valor de n si se conoce, esta es de la solo una, de que hay que usar criterio. Entonces dice, se puede determinar el valor de n si se conoce, 1, el punto de intersección de la gráfica de f con el eje y. 2, el valor de la pendiente de la gráfica de f y las coordenadas de un punto en la gráfica de f. Esas son las opciones. Las alternativas son, obviamente, A, 1 por sí sola, B, 2 por sí sola, C, ambas juntas, 1 y 2, D, cada una por sí sola, 1 o 2. Vamos a leerlas de nuevo, las alternativas, para analizar qué es lo que se puede hacer. Ya, entonces, mira. La función f de x igual a mx más n, dijimos que es lo que se llama la función afín. El n es un número y representa justamente el intercepto de la función con el eje y. ¿Sí? Si ustedes, fíjense, yo digo f de 0, eso me va a dar mx. Si la x es 0, me va a dar m por 0, 0 más n. Entonces, el f de 0 siempre va a ser n. Para esto, insisto, para esta función afín. En otras funciones va a ser otra cosa. ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo es que el n es el intercepto de la gráfica con el eje y. Por tanto, la opción 1 es verdadera. ¿Sí? La afirmación 1 dice el punto de intersección de la gráfica. Perdón, voy a leerlo de nuevo. Dice, se puede determinar el valor de n si se conoce, afirmación 1, el punto de intersección de la gráfica de f con el eje y. Sí, eso es verdad, porque justamente el n es el punto de intersección de la gráfica con el eje y. Así que esa opción es súper verdadera. Miramos la opción 2. La afirmación 2 creo que es un poquito más compleja. Mira lo que dice. Dice 2. La afirmación dice, entonces sería que yo puedo conocer el valor de n si conozco el valor de la pendiente de la gráfica de f y las coordenadas de un punto en la gráfica de f. Ya, ¿qué significa esto? Si yo conozco un punto de la gráfica, ¿sí?, y conozco la pendiente, en realidad yo puedo construir la ecuación de la recta. Y entonces, no tan directamente, aún así, no sería tan rápido, pero sí obtendría el valor del n, porque tendría finalmente la ecuación de esta función afín. Así que también lo podría resolver. Así que la alternativa correcta debería de ser D, cada una por sí sola. 1 o 2.
La opción 1, y eso creo que es lo que tiene de dificultad este ejercicio, la opción 1 es mucho más fácil. La opción 2 es más complicada, pero aún así lo puedo resolver. ¿Sí? Así que eso. Ah, perdón, y aquí había otra alternativa más que era la E, se requiere información adicional. Pero no era esa la opción. La alternativa correcta era la D. Tenemos otro problema, vamos a comentar. A ver, el siguiente ejercicio tiene una gráfica. Eso me tiene complicado, ustedes ya saben, no tengo material disponible para enviarles, entonces yo creo que sería bueno que la saltaran. Sí. O podríamos tratar de hacer una descripción. Vamos a tratar de hacer la descripción si les queda claro. Bien, y si no, una alternativa a todo esto que podrían hacer, si no les queda, si tienen más interés en trabajar esto, sería pedirles que en la casa o alguien paleteado les dé relieve a estas imágenes para que ustedes las puedan analizar. Esa sería una opción así como muy casera, pero que a lo mejor podría ayudar. Lo voy a leer esta pregunta. Esta es la pregunta 8 del modelo 2019. Y dice lo siguiente. La recta de la figura adjunta modela el precio del azúcar en función de la masa del azúcar. El precio de 2 kilos de azúcar es igual a 3 kilos de harina. A todo esto, este sí que es un problema de proporcionalidad directa. Y este caso, ¿cierto? Esta función afín me coincide, ¿cierto? Me modela la proporcionalidad directa. Porque claro, nosotros sabemos que si yo compro, no sé, ¿ustedes van a comprar en algún lugar así como donde vendan productos sueltos? Porque es como típico que uno dice, ya quiero 500 gramos. Y después dice, ah, me alcanza con un poquito más. Deme 600 mejor. O de repente te quedas corto y dices, no, voy a llevar 400 nomás. Porque tú sabes que mientras más gramos lleve, más vas a pagar. Mientras menos gramos lleve, menos vas a pagar. ¿Sí? El problema donde se empieza a echar a perder la proporcionalidad directa es cuando aparecen estas ofertas. ¿Ya? Por decirte esos típicos 3x2. Yo llevo, no sé, 1 kilo de azúcar, pago 1000 pesos. Llevo 2 kilos de azúcar, pago 2000 pesos. Llevo 3 kilos de azúcar, pago 3000 pesos. Pero si me hacen un 3x2, cuando llevo 3 kilos, pago 2000. ¿Te fijas? Entonces ahí ya la proporcionalidad no aumenta en la misma proporción, entonces ya ahí se echa a perder. Pero bueno, en este caso no pasa eso, y esto es una proporcionalidad directa en realidad. Ya, entonces, sigo leyendo el problema, perdón, que me distraje. El precio. Entonces, la gráfica entonces dice lo siguiente, sigo leyendo. El precio de 2 kilos de azúcar es igual al de 3 kilos de harina. ¿Sí? Eso es lo que dice. El precio de 2 kilos de azúcar es igual al de 3 kilos de harina. Ya, entonces después sale la gráfica. En el eje X aparecen la masa en kilos, en el eje Y es el precio en pesos. Es una recta, la gráfica corresponde a una recta que parte desde el origen y es creciente, es decir, va hacia arriba. ¿Sí? Y se destacan entonces los puntos que corresponden a masa 5 kilos con precio 1.500 pesos y el otro punto es masa 10 kilos, precio 3.000 pesos. ¿Sí? Entonces dice lo siguiente, si la relación entre el precio de la harina y su masa se modela por una función lineal, ¿cuál de las siguientes funciones permite determinar el precio de X kilos de harina? Alternativa A, f de x igual a 100x. B, g de x igual a 500x. C, h de x igual a 200x. D, m de x igual a 300x. Y alternativa E, j de x igual a 450x. Vamos a leerlo de nuevo porque no me quedó nada claro qué es lo que se refiere esto. Dice, la recta de la figura adjunta modela el precio del azúcar en función de la masa
del azúcar. Ah, entonces este dibujo que estoy analizando es para el azúcar, ¿sí? Y después dice, el precio de 2 kilos de azúcar es igual al de 3 kilos de harina, ¿sí? Entonces, 2 kilos de azúcar vale lo mismo, ¿cierto? Es equivalente a decir 3 kilos de harina, ¿no? Entonces, si la relación, después continúa con la afirmación, si la relación entre el precio de la harina y su masa se modela por una función lineal, la pregunta entonces es, ¿cuál de las siguientes funciones permite eliminar el precio de X kilos de harina? ¿Ya? Entonces, aquí recordemos que yo mencionaba también que esta diferencia entre una función lineal versus una función afín. La función afín tiene S más N. La función lineal no. La función lineal va a ser una f de x igual a un mx. No tiene un más nada, ¿sí? Es justamente como en el caso de la gráfica que estaba comentando recién, que parte del origen, ¿sí? Porque claro, te digas cuando yo estoy con el ejemplo que daba, compro 500 gramos de azúcar, compro 600 gramos de azúcar, compro 400, pero es imposible que uno va al supermercado o a un negocio y tú digas, ah, quiero azúcar, y uno diga, ya sabéis que mejor que no, y te diga, ah, no, igual me tienen que pagar. No, no, pues, si te diga, no pasa eso. Ya. Vamos. Entonces, yo sé que 2 kilos de azúcar corresponden a 3 kilos de harina. Y lo otro que dije, 5 kilos de azúcar, y esto está en mi dibujito, corresponden a 1.500 pesos. Entonces la pregunta sería, ¿cuánto vale un kilo de azúcar? Un kilo de azúcar lo puedo calcular como 1.500 pesos dividido en 5. ¿Sí? Y eso serían 300 pesos. ¿Sí? 300 pesos entonces es un kilo de azúcar. 2 kilos de azúcar serían entonces, porque todo esto, lo que me dicen es que 2 kilos de azúcar equivalen a 3 kilos de harina. 2 kilos de azúcar entonces serían 600 pesos. Y eso equivale entonces a 3 kilos de harina. Entonces, si 600 pesos equivalen a 3 kilos de harina, ¿cuánto vale un kilo de harina? Serían 600 partido por 3, es decir, 200. Entonces, ¿cómo voy a calcular el precio de la harina? Voy a calcular el precio de la harina como un 200x. ¿Cierto? Voy a leer de nuevo mis alternativas. Alternativa A. F de x igual a 100x. ¿Te fijas qué es lo que significa ese 100x? Significa que compro un kilo de harina, pago 100 por 1, 100 pesos. No es así. Alternativa B. G de x es igual a 500x. No, kilo de harina no vale 500 pesos. C es H de x igual a 200x. Esa es la alternativa correcta. Se ve que el razonamiento que planteamos anteriormente es como bien relacionado justamente con la proporcionalidad directa, porque justamente la función lineal corresponde a un caso particular de esto. Eso. Continuamos entonces con un problema 9, que es el modelo del modelo 2019. Ya. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. También tiene que ver con funciones, obviamente. Dice, una empresa de mantención de equipos eléctricos cobra un costo fijo mensual de 200.000 pesos, ya que no es lineal, aquí es afín, tengo 200.000 pesos que es base, y 5.000 pesos por cada visita que su técnico realice en el mes. Si una fábrica contrata los servicios de esta empresa, ¿cuál de las siguientes funciones modela el cobro total en pesos del servicio para X visitas en el mes? Vamos, entonces, mira, dice. Vamos a leer de nuevo. Checo.
Una empresa de mantención cobra un costo, el costo fijo mensual son 200.000 pesos. Y son 5.000 pesos por cada visita que sus técnicos realizan en el mes. Si una fábrica contrata los servicios de esta empresa, entonces, ¿cuál de las siguientes funciones modela el cobro total en pesos del servicio técnico para X visitas en el mes? Ya, entonces, X es el número de visitas, ¿sí? Obviamente mi función va a ser una cosa afín, un f de x igual a mx más n, ¿cierto? Eso va a ser en pesos, que es lo que voy a pagar, ¿sí? Vamos leyendo esto. Alternativa A, f de x igual a 205.000 x, sin nada más, esa no es, ¿sí? Porque aquí tengo un cargo fijo de 200.000 pesos. ¿Te fijas lo que significa eso? Que pago 200.000 pesos aunque no haga ninguna visita al mes, ¿sí? Lo pago igual, ¿sí? B, g de x igual a 200.000 menos 5.000 x. Mal, porque no le estoy restando, le voy a sumar. ¿Te fijas? Ya. C, h de x igual a 200.000 x más 5.000. Mal también. Porque, te fijas, voy a pagar 200.000 pesos si no hago ninguna visita. Si hago una visita al mes, van a ser 200.000 más 5.000. Si hago 2 visitas al mes, van a ser 200.000 más 2 por 5.000, es decir, más 10.000. Entonces, no es esa. No es el 200.000 x. Es la alternativa que sigue, es la B, que es P de x igual a 5.000 x más 200.000. El 200.000 está independiente de la x, no tiene nada que ver con la x, se suma. Y eso va a ser eso es justamente lo que significa este cargo fijo. La alternativa E, ya entonces decidimos, la alternativa correcta es la D. La alternativa E, de todas maneras, la voy a leer. Y dice, Q de x es igual a 5.000 x menos 200.000. Ya. Eso es. Voy a saltar las preguntas que vienen. A todo esto, no sé, yo sigo preocupada por el tema de las imágenes, porque para la PTU, porque sé que está el material táctil. Lo que no sé es si están las descripciones. Bueno, eso yo se lo voy a preguntar a la Melanie. Le voy a preguntar a la Melanie después cuando terminemos la clase, porque ella me parece, este año me parece que no está trabajando en el DEMRE, pero el año pasado sí lo estuvo. Espera un minuto. Después le voy a mandar un WhatsApp a la Melanie y le voy a preguntar a ella, porque de seguro que ella tiene más información que nosotros, ¿no? Entonces, voy a soltar esas preguntas y tengo la pregunta número 12, que es modelo 2016. Y dice lo siguiente. También es de estas, yo creo que estas son entretenidas, ¿eh? Porque uno se imagina que son como cosas igual, como un poquito, diría yo, como que uno se las puede imaginar, porque que uno paga el agua, que los cargos fijos, cosas así que uno tiene más aplicación. Se nos hace más entendible. Ya, entonces esta pregunta 12, 2016, dice lo siguiente. Para el cobro de electricidad de un sector rural, se ha establecido un modelo lineal de cálculo. Modelo lineal. Sigamos leyendo. En este cobro se debe de pagar a pesos por un cargo fijo más un monto de... Aquí esto es 2016, pero está mal, porque si es un modelo lineal, no debería tener un cargo fijo.
Ya, pero omitamos eso porque aquí dice ya que se debería decir un modelo afín de cálculo. Ya, pero omitamos ese error y sigamos. En este cobro se debe de pagar A pesos por un cargo fijo más un monto por kilowatts consumido. Si por un consumo de K kilowatts el cobro es de M pesos, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde al monto total en pesos a cobrar por el consumo de Z kilowatts? Uy, nos pusimos difíciles. Vamos entonces a analizar esto. Voy a leer las alternativas, ¿ya? Voy a leer las alternativas. Y dice, A, alternativa A, pero sale una A más M sobre X, Z. Alternativa B, A más una fracción en el numerador M menos A sobre Z por X. Alternativa C, A más M menos AZ partido por X. Alternativa D, A más fracción en el numerador M menos A sobre X por Z. Aparecen con unos paréntesis ahí, pero no los leí los paréntesis. Y la alternativa E es A más ZM. A más MZ, en realidad dice. Pero es lo mismo, MZ, ZM. Eso porque de repente lo leí. Ya. Leamos el problema de nuevo. ¿Qué significa el A? ¿Qué significa la M? ¿Qué es lo que significa la Z? ¿Qué es lo que es la X? ¿Te fijas? Todas esas cosas yo necesito saber. Vamos. Entonces, dice, por el cobro de electricidad de un sector rural que se ha establecido, modelo lineal de cálculo, en este cobro se debe pagar A pesos por un cargo fijo. Ya, entonces ese cargo fijo va a ser siempre sumado. Siempre va a ser una A más. Y de hecho, si ustedes se fijan, las 5 alternativas tenía eso del A más. Así que todavía no puedo descartar ninguna de ellas. Entonces esto va a ser un A más algo. Después dice, si por un consumo de X kilowatts, el cobro es de M pesos, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde al monto total si voy a consumir Z kilowatts? Ah, mira, aquí hay algo interesante. Algo podría, se me ocurren varias opciones. Aquí no puedo usar una regla de 3 a todo esto. No sé si eso ya lo están dimensionando. ¿Cuándo uso una regla de 3? La regla de 3 la voy a usar cuando yo sé que esto es una proporcionalidad. En el caso directo, ¿cierto? O indirecto, ahí lo damos vuelta. ¿Se acuerdan? En este caso no puedo usar una proporcionalidad porque acá hay un cargo fijo. Entonces esto no es proporcional. Incluso es más, cuando yo digo ese que consumí X kilowatts, el cobro es de M, ese M ya tiene el A incluido. ¿Se fijan? Entonces, una alternativa que podría usar yo, y para tratar de hacer esto un poco similar al caso anterior, es decir, mira, voy a decir que aquí tengo un F de, usemos otra letra, un F de Z, digamos que es un F de Z. ¿Por qué digo un F de Z? Porque quiero calcular cuánto es el consumo de Z kilowatts. Entonces, mi F de Z es un MZ más N. De hecho, el N ya lo conozco y es A. ¿Sí? Entonces, en realidad lo que necesito calcular, mira, estoy usando la misma letra M que apareció en mi problema, llamémoslo de otra forma, llamémoslo B. O puedo llamarlo una M, bueno, voy a ya cambiarle el nombre y voy a decir B. B. Entonces mi F de Z va a ser un BZ más A. El A lo conozco, ¿cierto? Que es ese cargo fijo, perdón. Y tengo que calcular el B. Eso es lo que tengo que calcular. ¿Cuáles son los datos que yo tengo? Me dice que mi F de X, cuando dice acá, por un consumo de X kilowatts, el cobro es de M.
Yo sé entonces que ese B por X más A es igual a M. Entonces, eso quiere decir que ahí tengo un dato, ¿te fijas? Y puedo decir entonces que mi B va a ser M menos A. Insisto con la idea, yo sé que BX más A es igual a M. Por tanto, mi B, que es lo que necesito calcular, va a ser M menos A dividido en X. Por tanto, la forma en que calculo esto, ese f de z que yo me inventé, va a ser M menos A, todo eso sobre X, por Z, más A. Y eso corresponde a la alternativa D. La alternativa D está escrita al revés, pero es lo mismo, porque dice A más fracción, el numerador M menos A, sobre X, todo eso multiplicado por Z. Eso. Creo que este ejercicio está un poquito complicado, pero se podía. No sé si lo quedó claro o no. Creo que de los ejercicios que hemos hecho con este tipo de casos, este tipo es el más complicado que hemos analizado. Continuamos. Problema 13, esto es 2015. Dice lo siguiente. El nivel de agua en un estanque cilíndrico recto era originalmente H metros. Estamos imaginándolo. Tengo un estanque de un cilindro. Se pueden imaginar un rollito confort. Como si el rollito confort, el cartoncito del rollito confort, ¿cierto? Fuera impermeable porque se lo llenan de agua, entonces le va a mojar, se va a romper. Imaginemos lo que sea a prueba de agua, con tapita. Entonces voy a decir, ya, tengo mi estanque cilíndrico. Entonces, el nivel del agua en un estanque cilíndrico recto era originalmente H metros. ¿Sí? Estaba llenito hasta el H. No sé cuánto vale el H. ¿Sí? Un número arbitrario. Y baja Q metros cada semana. Esto empieza a bajar. ¿Cuáles son las razones por las que baja? Eso no te lo explica el problema. Que no sé, porque el agua se evapora, que si se consume o no se consume, no se sabe. Solamente se sabe que Q metros se van perdiendo, va bajando cada semana. La altura de todo esto, porque no sabemos cuál es la cantidad de agua. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes funciones relaciona el nivel del agua con el número de semanas transcurridas X en la situación descrita? ¿Sí? Luego tenemos la pregunta. ¿Cuál de las siguientes funciones relaciona el nivel del agua? Te digas que, insisto, aquí no me están preguntando cuál es el volumen del agua, nada de eso, solamente el nivel. ¿Sí? ¿Cómo voy a escribir ese nivel que va a ir bajando, ¿sí? Obviamente, a medida que las semanas transcurren, ¿cierto? Y esto decimos que son X semanas. Entonces, te fijas que aquí también nuevamente, ¿cuáles son mis variables? Tengo X, que son el número de semanas, y tengo puedo llamarlo, por ejemplo, H de X o F de X, el nombre de la función se lo puedo inventar como quiera, que me va a dar el nivel del agua. ¿Sí? Voy a leer las alternativas. Mis alternativas son A, F de X igual a Q de X menos H. Ya de hecho, esa la voy a descartar porque debería ser H menos algo. ¿Sí? B, G de X igual a H menos Q de X. Eso se ve bien. C, R de X igual a menos paréntesis H más QX. Cierro paréntesis. No, tampoco. Bueno, no, tampoco, pero porque tengo un H con lo que parto menos. Pero no es el AC. D, P de X igual a H de X menos Q. No, porque es el H menos algo con la X. Q de X igual a Q menos H de X. Tampoco, la H es la altura original. Te fijas, se puede imaginar esa H como el costo que comentábamos hace un rato sobre el tema del taxi. De rentar un auto. Pago 200.000 pesos, aunque no use
el auto. Tú podrías arrendar un vehículo, dejarlo, no sé, estacionado afuera de donde lo arrendaste, volver después y decir, ¿cuánto pago? 0, no, 200. A todo esto, otra cosa que igual es importante de observar, cuando tú, en este tipo de problemas, en realidad, siempre se simplifican a dos variables, la independiente y la dependiente. En la práctica, los modelos son mucho más complejos, ¿sí? En el mismo tema, estaba pensando en el tema del arriendo del auto, no solamente te cobran por el arriendo, por el número de kilómetros que recorres, sino también por el tiempo que tienes el auto contigo. Bueno, la alternativa B es la correcta, ¿cierto? G de X igual a H menos Q de X, ¿sí? Si no ha transcurrido ninguna semana, es decir, G de 0, la altura va a ser H. Transcurre una semana, perdí Q metros de agua, entonces la altura va a ser H menos Q. Pasan 2 semanas, entonces voy a tener que perdí 2Q metros de altura. Entonces al final la altura del estanque va a ser H menos 2Q. Entonces justamente la función tiene que ser H menos QX. La X va multiplicada por la U. Sí, eso creo yo que es re importante en este tipo de ejercicios, distinguir cuál es mi costo fijo, por decirlo de alguna forma, en este caso la altura, que es constante, con la que partió, y después cómo esto va a ir decreciendo. ¿Sí? Ya. Eso. Me voy a saltar ahora a la pregunta 15. En las preguntas que viene, estábamos en realidad en la 13, pero la 14 tiene un dibujo bastante intrincado, entonces no me animo a comentarla. ¿Ya? Me voy a saltar a la pregunta 15, que dice lo siguiente. Si se supone que un modelo para la temperatura, perdón, si se supone que un modelo para la temperatura T en grados Celsius de un líquido recién vertido en un recipiente está dada por, mira, la ecuación es así, yo no la inventé. T de T, hay que distinguir entonces entre la T mayúscula y la T minúscula. Esto de hecho es bastante común en problemas de este tipo en aplicaciones físicas y químicas. Entonces la T minúscula representa el tiempo y la T mayúscula es la temperatura. ¿Sí? Entonces decimos T mayúscula entre paréntesis T minúscula. Es muy importante no confundirse de T y distinguir la mayúscula y la minúscula. Entonces, como decía, el T de T es igual a 90 menos 10T. Esa T, insisto, la segunda es minúscula. Donde T minúscula es el tiempo transcurrido en minutos, desde el instante en que fue vertido. ¿Sí? Entonces, eso es algo que ya me dicen, eso es así, ¿se fijan? No hay algo que refutarlo, eso es. Dice el ejercicio, si se supone que un modelo para la temperatura T grados Celsius, un líquido recién vertido, está dado por, eso es ley, así es como transcurre. ¿Ya? Ya. Entonces aquí hacen 3 afirmaciones. La primera es la siguiente. La temperatura disminuye en función del tiempo. Segunda, el líquido fue vertido a 90 grados Celsius. Tercera, la temperatura del líquido disminuye a razón de 10 grados Celsius por minuto. Ya. Vamos a analizar esto. Primero, comentar que esta es una función justamente lineal, ¿cierto? Perdón, afín. Tiene esta forma, ¿cierto? 90 menos 10t. Yo tengo ese 90, que es lo fijo, menos 10t. Y ese menos a mí me dice justamente que va disminuyendo. Para eso también podemos compensar y darnos algunos ejemplos. Fíjate, el t, insisto, que es en minutos. Entonces voy a decir, ¿qué significa t de 0? Reemplazo y me da 90 menos 10 por 0, es decir, 90. De hecho, con ese solo ejemplo ya nos dimos cuenta que la afirmación 2 es verdadera. La afirmación 2 dice, el líquido fue vertido a 90 grados Celsius. Entonces es verdad, ¿sí? El tiempo, ¿cierto?, se está considerando acá minutos y que corresponde desde el instante en que fue vertido. Así que el líquido sí fue vertido a 90
grados por ciento. Y eso significa el T de 0. Ya. Pero quiero hacerme ahí, estábamos viendo algunos ejemplos. ¿Qué significa T de 1? Mira, reemplazo el 1, voy a tener 90 menos 10 por 1, es decir, 90 menos 10, es decir, 80. Si yo digo T de 2, voy a tener 90 menos 10 por 2, es decir, 90 menos 20, es decir, 70. Entonces, transcurrieron 1 minuto, tengo 80 grados. Transcurrieron 2 minutos, tengo 70 grados. Transcurrieron 3 minutos, 4 minutos, se fijan que va a ir disminuyendo de 10 en 10. ¿Sí? Eso es algo también que tengo claro en la afirmación 3. Dice, la temperatura del líquido disminuye a razón de 10 grados Celsius. ¿Sí? Entonces esa va a ser también verdadera. La afirmación 3 es verdadera. A veces uno, no sé si me ha pasado en este caso, porque yo dije, voy a analizar en orden las alternativas y de repente, sin querer, queriendo, me di cuenta al tiro que la afirmación 2 es verdadera. Ya. Afirmación 1. La afirmación 1 en realidad ya dijimos que es verdadera. La estamos intentando recién. La temperatura disminuye en función del tiempo. Es verdadera. ¿Sí? Dijimos, va disminuyendo parte en 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 0. Obviamente en algún momento este líquido, ¿cierto?, va a llegar a una temperatura 0, se supone, dependiendo de dónde esté. ¿Sí? Si tú... Esto obviamente que es un experimento así como bien particular. ¿Te fijas? Si yo tengo mi tetera y la pongo a hervir, el agua hierve a 100 grados Celsius. Entonces, y a los 100 grados Celsius, bueno, yo tengo un hervidor eléctrico. Bueno, en realidad, para ser exacta, el agua hierve a 100 grados Celsius. Ahí es cuando es el punto de ebullición. Después de eso, el agua no hierve, no puede lograr una temperatura mayor a los 100 grados Celsius. Eso es imposible. ¿Ya? Eso por una parte. Después de eso empieza a evaporarse. ¿Ya? En este caso, de este ejercicio no me dicen que sea agua. Me estoy imaginando agua yo en mi mentecita. No. Cuando el agua deja de hervir, y esto de seguro que les ha pasado a ustedes también, o a mí no creo ser la única, que se me olvida. ¿Sí? Digo, voy a hacer un tecito. Pongo el hervidor, me voy, y la cuestión hirvió, y después como se para solito, gracias a Dios, se para solito, y después cuando me acuerdo, y digo yo, voy a ir a ver el agua, la cuestión ya está fría. Y la tengo que poner a hervir de nuevo. Yo siempre digo, parece que quiero hacer mermelada de agua, porque la prendo una vez, después se me olvida de nuevo, pero eso no es el punto. El asunto es que el agua se va enfriando. ¿Sí? Ahora, hay también un tema importante que es lo que es la temperatura ambiente. ¿Sí? Si yo en mi casa, no sé, hay en este momento, ¿cuántos grados habrá en este momento? 15 grados. Parece que sí. Bueno, aquí me dice el computador que es 15 grados. La temperatura se va a ir enfriando y va a llegar hasta los 15 grados. Es imposible que si yo tengo mi líquido, en este caso el hervidor, en la cocina, y en la cocina hay una temperatura ambiente de 15 grados, es imposible que el agua baje de esos 15 grados. Eso es imposible. Si yo tuviera mi casa que estuviera a 0 grados, el agua llegaría a 0 grados. Después ya no va a pasar a menos. Entonces, este tipo de modelo, y al punto al que voy, asume, ¿cierto?, que eventualmente esto va a parar, ¿sí? O que está, digamos, que ese T también va a tener que tener unas ciertas coordenadas. No puede ser que ese T llegue al infinito, por ejemplo. ¿Te fijas? Después de, no sé, 100 años, imagínate, transforma 100 años en minutos. Entonces la temperatura, ¿cuánto hace? Menos no sé cuánto. No, es imposible. Este T, por las condiciones del modelo, debería de estar acotado. Eso no nos dicen en el problema, pero igual se entiende. O sea, debería ser como obvio. Bueno, no sé si es obvio o no, pero es así. ¿No? Eso. Yo creo que podríamos hacer uno más. Los otros son muy similares. Me gustaría hacer uno que sea un poco distinto. A continuación viene uno que habla de el paciente, tiene como la misma lógica. 17 también la misma lógica. Pero mira, el 19 habla de se pone a hervir el agua,
como yo que hago mermelada de agua, etc. Vamos a hacer uno que es un poco distinto y que es el número 18. Y dice lo siguiente. Sea P un número real, distinto del 0. Y F la función definida por f de x igual a px. Fíjate, entonces aquí tengo una función lineal. P de x es esa. P es distinto de 0. Eso es un número. X es mi variable independiente. F de x va a ser mi variable dependiente. P es un número real. El P es distinto de 0, pero puede ser positivo o puede ser negativo. Dice entonces, sigo leyendo. La función indefinida por f de x igual a p de x con dominio los números reales. Entonces la pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa con respecto a f para algún valor de p? ¿Para algún valor de p? No. El p no conozco cuánto es. Entonces, veamos algunos ejemplos de la f de x. Yo podría tener, por ejemplo, la f de x igual a 5x. El p en ese caso sería 5. Podría tener la función f de x igual a un medio x. Mi p en ese caso sería un medio. Podría tener la función f de x igual a raíz de 2x. En ese caso mi p es raíz de 2. Pero también puede ser negativo, entonces podría tener, por ejemplo, f de x igual a menos, no sé, 5 tercios x. Mi p sería menos 5 tercios. También podría tener, no sé, menos raíz de 3x. Mi p en ese caso sería menos raíz de 3. Puede ser cualquier de esos valores. Ya, vamos entonces a analizar las alternativas. Dice, la imagen de la suma de dos números reales es la suma alternativa A. Tenemos que analizar cada alternativa por separado, leerla y analizar. Dice entonces, la imagen de la suma de dos números reales es la suma de sus imágenes. Mira qué interesante. Supongo entonces que tengo dos números reales. Puedo pensar, por ejemplo, en un... No sé si están acostumbrados a usar los subíndices. Voy a decir, por ejemplo, x sub 1 y x sub 2. ¿Sí? Y voy a decir que esos elementos están en el dominio de la función. ¿Sí? Son números reales. Lo que me dice este problema, dice, la imagen de la suma de dos números reales es la suma de sus imágenes. ¿Sí? Entonces lo que me dice este problema es que f de x sub 1 más x sub 2 es igual a f de x sub 1 más f de x sub 2. ¿Sí? La imagen de la suma de dos números reales es un igual la suma de sus imágenes. Entonces, yo sé en el que ese f de x no puedo darme un caso particular. ¿Sí? En este caso no puedo decir, mira, es que si el p vale 5, 6, no, tengo que hacer esto en forma amplia, ¿sí? Lo más abstracta posible. Yo sé entonces que mi f de x es un px. Entonces, si yo tengo f de x1 más x2, eso va a ser p por x1 más x2. La f de x1 sería p de x1. La f de x2 sería p de x2. Y eso es verdad. P por el paréntesis x1 más x2, cierro paréntesis, es igual a p de x1 más p de x2. Así que la primera alternativa, ¿cierto?, es verdadera. Vamos con la alternativa B. La preimagen de un número entero es un número entero. Esa es fácil. De hecho, aquí en matemática hay un tema, porque cuando nosotros contradecimos algo, usamos los contraejemplos. ¿Sí? En cambio, usamos ejemplos y los llamamos, de hecho, contraejemplos. En cambio, cuando nosotros afirmamos que algo es verdadero, es abstracto y es general y es para todo. ¿Sí? Como lo que acabamos de comentar con la alternativa A. En este caso, cuando yo digo la preimagen de un número entero es un número entero, puedo justamente usar algunos de los ejemplos que yo había mencionado. Esto dice para algún valor de P.
Claro, es que en este caso, si el P es un número entero, entonces, si yo digo que el P es un número entero, ¿sí? Entero positivo o negativo, entonces, claro, ahí sería verdadera. La imagen del número entero es un número entero. Solamente en el caso de que el P fuera entero. Entonces, eso. Sí, te fijas que esa sería solamente, pero eso no, esta es falsa, definitivamente. Te fijas porque no puede ser verdadera. Fíjate, las otras que siguen sí tienen mucho sentido. Vamos a leer las otras. Dice, C, la preimagen del 0 es 0. Claro, porque esto es una función lineal. F de x igual a p de x. Si yo calculo f de 0, eso me va a dar p por 0, que es 0. Entonces la preimagen del 0 es 0. Es verdadera. La alternativa D dice, la imagen del doble de un número es el doble de la imagen del número. Verdadera también. ¿Sí? ¿Por qué va a ser verdadera? Porque yo estoy diciendo la imagen del doble de un número, es decir, f de 2x, pensando en un número arbitrario cualquiera, es igual a 2 veces la imagen de ese número, es decir, 2 por f de x. Y eso es verdad porque f es p por x. Entonces, f de 2x va a ser p por 2x. Y eso es lo mismo que decir 2 por f de x, que es p de x. P por x. ¿Te fijas? P por 2 por x es lo mismo que decir 2 por p por x. Así que la alternativa D es verdadera también. Vamos con la alternativa E. La alternativa E dice, la imagen de P es un número real no negativo. La imagen de P. Eso es decir, quiero calcular f de P. Y eso quiere decir que yo voy a escribir P por, en vez de X, escribo P. Es decir, eso es P cuadrado. Te digo que eso nunca va a ser negativo. Eso siempre es positivo, de hecho. Así que también es verdadera. La imagen de P es un número real no negativo. Es verdadera. La única alternativa falsa en realidad era la B. La B era, digamos, alternativa como ambigua. Te fijas como chutas que tendría que ser como requete contra especial para que se dé algo así. Sí. Vamos a quedar aquí. Sí. Bien, entonces vamos a quedar aquí y nos juntamos el próximo martes. Espero durante esta semana tener más tiempo. La verdad es que estoy medio ocupada de pega. Entonces espero tener más tiempo para mandarles las preguntas que nos faltan y también para mandarles algunos comentarios que tenía yo sobre el facsímil. Ya lo revisamos, bueno, no completo, pero sí gran porcentaje y como comentaba, me gustaría retroceder con algunas preguntas. ¿Ya? Eso lo vamos a comentar, si Dios quiere, la próxima semana. Ya. Quedamos aquí entonces, un gran abrazo a todas y todos. Que tengan una bonita tarde. ¿Ya? Usted igual, profe.